Bienvenidos a este nuevo y fascinante viaje en el tiempo. Antes de emprender nuestro recorrido, les invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio futuro. En los vastos campos de algodón del sur de los Estados Unidos, especialmente en el célebre Cinturón Negro que atravesaba Carolina del Sur hasta Mississippi, cada día se consumía una tragedia humana hecha de esfuerzo y esperanza rota. El algodón, apodado oro blanco, representaba una fuente de riqueza incalculable. En 1860, el delta del Mississippi generaba más ingresos per cápita que cualquier otra región estadounidense. Sin embargo, tras esa prosperidad se escondía el sacrificio de los esclavos, cuya voz a menudo quedó al margen de los relatos oficiales. La jornada de los esclavos comenzaba antes del amanecer y terminaba solo con la caída de la noche. Solomon Northup, en su libro 12 años de esclavitud, recuerda cómo eran despertados a las 4 de la mañana por el sonido de un disparo. Frederick Douglass confirma la dureza del trabajo, que combinaba esfuerzo físico y destrucción emocional. Los recolectores debían manejar con destreza las plantas espinosas, que desgarraban los dedos protegidos solo por trapos. Mary Reynolds, una exesclava, describía la recolección como una lucha constante contra la propia naturaleza. En la plantación de Butler, en Georgia, los esclavos debían alcanzar una cuota diaria de entre 150 y 200 libras. El calor abrasador, a menudo por encima de los 38 grados, y la humedad sofocante agravaban el esfuerzo. En Alabama, en la plantación de Cypress, estaban obligados a usar ropa pesada, que aumentaba el riesgo de colapso por sobrecalentamiento, hecho documentado por los médicos. Incluso el agua se usaba como herramienta de dominación. Charles Ball cuenta de capataces que la derramaban en el suelo solo para aumentar la sed de los esclavos. En la Whitehall Plantation, Thomas Thistlewood obligaba a los trabajadores a recorrer kilómetros por unos pocos sorbos. La alimentación era deficiente: harina de maíz, carne salada y melaza, en cantidades inferiores a las que se daban a los prisioneros de guerra según las convenciones de la época. Las condiciones higiénico-sanitarias eran pésimas y las enfermedades se propagaban. Pelagra, escorbuto e infecciones respiratorias eran comunes. Los niños estaban desnutridos y débiles, mientras los adultos se consumían. Las viviendas estaban hacinadas, con decenas de personas amontonadas en espacios pequeños. Las heridas en las manos, causadas por la recolección, a menudo se infectaban. El Dr. James Marion Sims, conocido por sus prácticas controvertidas, documentó la difusión de estas enfermedades entre los esclavos. Este sistema no se limitaba a la productividad, sino que apuntaba a quebrar el alma. William Wells Brown escribió que el campo de algodón destruía las almas. Douglass afirmó que el objetivo era transformar a las personas en cosas. La plantación Dockery representaba el ápice de un sistema destinado al aniquilamiento. Quien no alcanzaba la cuota diaria debía trabajar también de noche, iluminado por linternas. En 1860, las exportaciones de algodón habían superado los 190 millones de dólares, pero eran el resultado de un sufrimiento incalculable. Los castigos crueles eran parte integral del sistema. Edward Baptist subrayó cómo se utilizaban para destruir la voluntad: látigos con múltiples correas, agua salada, orejas cortadas, marcas con hierro caliente y collares de hierro impedían incluso el sueño. En la plantación Whitehall se registraron 37 casos de mutilaciones de orejas en un solo mes. Las ejecuciones públicas servían como advertencia. Celia fue ahorcada en 1855 por defenderse de un abuso. En la plantación Evergreen, las ejecuciones se realizaban antes de la misa dominical. También los perros eran entrenados para cazar fugitivos, como los sabuesos cubanos de la plantación Belmont. Los castigos psicológicos eran igualmente devastadores. La separación de familias, los juegos de azar para decidir a quién castigar
Las loterías del alba eran instrumentos de terror cotidiano. La productividad estaba directamente relacionada con la violencia, como demuestra la plantación Drake, donde más latigazos significaban más cosecha. Thomas Dabney creó un sistema de corrección graduada, con castigos proporcionales al algodón faltante, anotados en un libro del dolor. Además del dolor físico, los esclavos debían participar en los castigos a sus propios familiares o dar las gracias tras ser golpeados. En plantaciones como Angola y Laurel Valley, rituales degradantes formaban parte de la rutina. La religión se manipulaba para justificar tales brutalidades. Propietarios como Samuel Davis imponían la memorización de versículos bíblicos. Algunas plantaciones tenían capillas donde se celebraban ritos justo después de los castigos. A pesar de ello, la resistencia nunca desapareció. Héroes como Robert Smalls y Charles Dont demostraron que el espíritu humano no podía ser quebrado. Harriet Tubman dijo: «Libertad o muerte, no había alternativas». Las torturas hoy expuestas en los museos han dejado una huella imborrable. Según David Blight, no se trataba solo de dominar los cuerpos, sino también de romper las mentes. Cada acto de resistencia es un monumento a la fuerza del ser humano. Las enfermedades eran un enemigo constante. Los cortes favorecían infecciones letales como la septicemia, documentada por Samuel Cartwright. En Dockery se trabajaba incluso con las manos infectadas. Malaria, fiebre amarilla y tuberculosis cobraban víctimas. En Belle Grove, 23 murieron solo en el invierno de 1851. La higiene era inexistente, los cuidados escasos. Enfermedades como la Dentry afectaban sobre todo a los niños. En Boone Hall, 27 pequeños murieron en 2 semanas. En Destrehan, casi la mitad de las muertes infantiles se debían a estas enfermedades. Las mujeres embarazadas debían trabajar hasta el parto y a menudo reanudaban poco después. La tasa de mortalidad infantil superaba el 60%. Los cuidados eran confiados a esclavos expertos en herboristería. Las medicinas oficiales eran a menudo experimentales e inhumanas. En Oak Alley se practicaban sangrías y se usaba alquitrán en las heridas. En Berkeley, los enfermos ingerían trementina y mercurio. James Marion Sims experimentó en mujeres sin anestesia, creyendo que las negras no sentían dolor. El trauma psicológico era devastador. Algunos esclavos, como Lucy Treston, marcaban a los muertos con incisiones en las paredes. Un trozo de jabón debía servir para 20 personas, y un solo cubo de agua era usado por todos. La neumonía del algodón causaba asfixias lentas. Las plantaciones calculaban cuánto valía curar a un trabajador respecto al costo de reemplazarlo. En la Humus House se creó un fondo para los trabajadores destinados a morir. En la plantación Fiori, la vida media se estimaba en apenas 7 años. Sin embargo, la resiliencia persistía. Curanderos como la anciana Sarah conservaban plantas medicinales y transmitían conocimientos. En la plantación de Hampton se usaban cantos para identificar las plantas curativas, y en Butler Island se hallan inscripciones interpretadas como códigos de curación. La fuga era el único sueño de libertad, pero estaba obstaculizada por una red capilar de control. Cazadores como la banda de Patty Cannon colaboraban con las autoridades. Los hermanos Duncan en Mississippi se vanagloriaban de su habilidad para olfatear fugitivos. En Millwood se coleccionaban objetos de los capturados como trofeos. Thistlewood anotaba el uso de perros cubanos, capaces de seguir rastros humanos. La geografía misma obstaculizaba la fuga. En Magnolia, la milla de la muerte permitía una vigilancia total. En Butler Island, Roswell King creó pantanos infranqueables. La Singleton Plantation canalizaba a los fugitivos hacia trampas. Los castigos eran atroces. Williams fue torturado durante 3 días. Sarah tuvo los pies destrozados. Las familias de Texas practicaban torturas identificativas.
El libro de correcciones de Whitehall describe mutilaciones terribles. Algunos portaban máscaras con púas internas. Tras la revuelta de Denmark-Vesey, se ejecutaron 35 condenas a muerte y se introdujeron nuevas leyes contra las asambleas. La psicología del dominio incluía sistemas de vigilancia interna. En la plantación Bridge se premiaba a los informantes con comida y ropa. Charles Ball escribió: «La confianza murió entre nosotros como las hojas en otoño. Incluso quienes lograban huir no estaban a salvo». Anthony Burns fue capturado en Boston. Su regreso a Virginia costó más de $13 millones actuales. Harriet Tubman dijo: «Habría liberado a otros 1000 si tan solo hubieran sabido que eran esclavos». Ellen y William Craft huyeron disfrazados, pero vivieron con miedo incluso en los estados libres. Las estadísticas eran trágicas. El registro de la plantación Vail documentaba fugas fallidas y cuerpos nunca encontrados. La Philadelphia Anti-Slavery Society compilaba un registro oscuro. En Angola se desarrolló el método de la persecución circular, precursor de las técnicas modernas de policía. Las máscaras se consideraban herramientas de reeducación. Las comunidades negras elaboraron métodos de resistencia INGE